Buenas a todos, bienvenidos a Cosas de Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo en el que tenemos que hablar horas antes de que empiece el partido Sixers-Timberwolves del debut de James Harden, del debut de la barba. ¿Por qué? Porque su compañero estrella de Filadelfia, Joel Embiid, ha hablado para la ESPN, ha hecho pues bueno una serie de declaraciones hablando, comentando un poco lo que puede ser el fichaje de James Harden, el impacto que puede tener en la plantilla, en el equipo en general. Vamos a reaccionar, apenas el vídeo va a tener corte, sobre todo porque quiero reaccionar a lo que ha dicho Joel Embiid. Voy a añadir, creo, un poco más de información, un poco más de declaraciones del propio Embiid sobre Harden y os voy a pedir que opinéis acerca de lo que esperáis de James Harden en Sixers, tanto del debut como de la regular season, ¿no? Porque al final creo que impacta mucho el hecho de haber estado lesionado en Brooklyn Nets, no haber jugado, no haber disputado apenas minutos en las últimas semanas con Brooklyn, como digo, y ahora apenas tiempo ha pasado desde que se confirmó su traspaso a Filadelfia, ya va a jugar contra Minnesota Timberwolves. Vamos a ver cuál es el debut, cuál es el primer partido, cómo se da, las sensaciones que transmite la barba, sobre todo, bueno, pues también la puntuación que va a tener, la química con Joel Embiid, el entendimiento, pero bueno, vamos con las declaraciones de Joel Embiid. Aquí están las declaraciones de Joel Embiid. Ya sabéis que YouTube normalmente no suele traducir bien, pero bueno, prefiero poneros la traducción, que lo sigáis un poco leyendo, que lo vais a entender perfectamente, ¿vale? Son unas declaraciones que ha subido la ESPN a su canal, vamos a reaccionar a ellas y luego voy a añadir un pelín de información, como digo. Vale, fijaros aquí sobre todo cómo Joel Embiid dice que no está hablando de... Dice tiradores, etcétera, pero yo creo que se refiere a no es un jugador secundario, no es un jugador con el que completar la plantilla, sino que es James Harden, no es una estrella. Aquí la verdad es que me suena un poco chirriado las palabras de Joel Embiid, sobre todo porque al fin y al cabo estamos hablando, sí, de James Harden, pero no podemos olvidar que la barba ha provocado problemas en Houston Rockets, en Brooklyn Nets y ahora Filadelfia, ¿no? Recientemente los medios americanos decían o planteaban la duda constante de Filadelfia tiene que estar tranquilo con, por ejemplo, Harden ahora en el roster, ahora en plantilla, después de los problemas de haber cambiado en apenas 2 años de 2 franquicias, porque ha jugado, el año pasado jugó en Houston Rockets, fue traspasado a Brooklyn Nets y este año Brooklyn a Filadelfia, ¿no? Esa duda se planteaba y es algo que yo creo que Filadelfia debe tener en mente, ¿no? Porque al final Harden ha demostrado ser un jugador irregular en cuanto a estabilidad dentro de un equipo. Sí, estuvo mucho tiempo en Houston Rockets, pero bueno. Y por otra parte, a ver, sí, es James Harden, tiene mucho talento, lo que vosotros queráis, pero necesita minutos, necesita química y vamos a ver fallitos en este primer partido. Es decir, me sorprendería mucho ver a un James Harden excelso, con un entendimiento increíble y una química, bueno, desorbitante, ¿no? En Filadelfia, me sorprendería bastante. It's completely different than what you see out there. He's a great person, great personality, always smiling, fun to be around. His presence on the team and on the floor. Aquí, fijaros, me llama también mucho la atención lo que dice de, con todas las historias que se cuentan, tiene una gran personalidad, etcétera, etcétera. No sé si esto está ligado a lo que se ha comentado de Harden, de las quejas en Brooklyn Nets. Bueno, pues no ese mal compañerismo, pero esas tensiones, idas y venidas con Kevin Durant por los esquemas que hacía Steve Nash y que beneficiaban a la figura de Kevin Durant y no a la de James Harden. También, no el rifirrafe, pero sí tensiones o discrepancias, maneras de entender diferentes las cosas de James Harden y Kyrie Irving, que James Harden estaba descontento con el tema de la vacuna y Kyrie... Bueno, no sé si se refiere a esto, pero me llama mucho la atención ese matiz que hace con respecto a las historias que se cuentan de Harden, la gran persona que es y todas estas cosas. Since he got here, so I'm just excited for that to continue on the court, and I think he's gonna help us a lot. Vale, estas son las declaraciones de Embiid, pero también quedaros con esto último, en plan de ha cambiado mucho, sonríe y ha cambiado mucho desde que está aquí, ¿no? Como
No lo dice, pero de segundas puedes interpretar que James Harden, desde que se ha ido de Brooklyn Nets y ha llegado a Filadelfia, es como otro jugador, no es otra persona. Y aparte de esto, os quería también destacar una declaración de Embiid y también añadiros lo que dijo James Harden hace apenas unos días sobre Filadelfia, ¿no? Entonces, Embiid dice, es un gran jugador de baloncesto, refiriéndose a la barba, obviamente, pero creo que también es muy inteligente. Y Harden expresó esto el miércoles. Soy un competidor, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para traer un campeonato a los 76ers y para Filadelfia. Ojito, entonces, aquí os pregunto yo, ¿creéis que va a cumplir con las expectativas que se tiene sobre la figura de Harden en Filadelfia? ¿Creéis que la dupla Joel Embiid-James Harden pueden traer el título tan ansiado de Philadelphia 76ers a Pensilvania? ¿Creéis que puede funcionar esta pareja? ¿Creéis que puede ser mejor la dupla James Harden-Joel Embiid que la dupla Ben Simmons-Joel Embiid? Yo tengo dudas en el sentido de, pues lo que he dicho, ¿no? Lo inconsistente que es en cuanto a estabilidad dentro de un equipo. Tengo muchas dudas de cómo Harden se va a comportar dentro de Filadelfia porque no va a ser la estrella. Es que esto hay que tenerlo en cuenta, es decir, Doc Rivers es la figura que lidera, el head coach que lidera los banquillos de Filadelfia, pero yo creo que Doc Rivers debería de seguir haciendo las jugadas ofensivas que giran en torno a la figura de Embiid. A veces a Harden, pero sobre todo a Embiid. Es la estrella, es más joven, tiene más proyección, es una realidad ya, está en modo MVP, es candidato serio a ser el jugador más valioso de toda la liga. Es el jugador que lleva más años en Filadelfia, entonces por galones, por tiempo, por todo lo que significa para el equipo, por el nivel en el que se encuentra, por todo, Joel Embiid debe de ser la estrella, debe de ser la principal espada, no James Harden. Entonces, si tenemos en cuenta esto y lo unimos a lo que se ha venido contando de James Harden y esas tensiones o diferentes maneras de ver las cosas en cuanto a Steve Nash hacía las jugadas ofensivas en torno a Kevin Durant porque Kevin Durant era la principal espada, claro, es lo que dijimos. James Harden viene de Houston Rockets siendo la principal arma ofensiva para no ser la principal arma ofensiva, la principal espada en Brooklyn, sino que era la segunda, incluso para algunos era la tercera por detrás de KD y de Kyrie Irving. Entonces en Filadelfia no va a ser la primera, va a ser la segunda. Si es algo que ya en Brooklyn daba problemas, no los va a dar en Filadelfia, va a aguantar ser el escudero de Joel Embiid. Prefiere el anillo y aguantarse o tragarse su ego siendo segunda espada que... No sé si me entendéis. Entonces, yo esto sí que lo pongo bastante en duda. Creo que, ojo, puede ser que sí, pero también puede ser que no. Y creo que lo más probable, voy a tirar hacia esta opción, sobre todo apoyándome en lo que hemos visto, porque al final James Harden en sus anteriores duplas en Houston Rockets, Chris Paul, Dwight Howard o Russell Westbrook, él ha sido la principal espada. Siempre en Houston Rockets era la principal opción, en Brooklyn no. Y fijaros los problemas que había y fijaros el descontento que tenía en Brooklyn James Harden. ¿En Filadelfia lo va a aguantar? No lo sé. Ponérmelo todito por aquí abajo, todo lo que opinéis, valorar si, bueno, pues todo lo que penséis, ¿no? ¿Va a cumplir las expectativas en Filadelfia? No las va a cumplir. ¿Va a aceptar ese rol de segunda espada? No lo va a aceptar. Y sobre todo, ¿Filadelfia puede ganar el anillo con esta dupla o no lo ganará? Todito por aquí, like y subscribe si os ha gustado el vídeo y nos vemos en próximos aquí en Cosas del Básquet. Chao, chicos.